Después, una balacera en un evento cultural. Y ahora, una amenaza en contra del alcalde. Todo esto en Iguala en menos de 10 días. Bienvenidos al Caporal del 7 de octubre. ¡Comenzamos! Las lluvias de ayer provocaron el desbordamiento del río Sanabria, que reventó el puente que comunica las comunidades de Francisco Putla con San Diego La Huerta, esto en el municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México. Terrenos de cultivo y más de 40 casas resultaron inundadas. Buenas tardes, amigos del Facebook. Se desbordó el río de aquí de Calimaya, Tenango, en el lugar de San Isidro, Tenango del Valle. Estamos incomunicados, se cierra la carretera Tenango, Calimaya, Calimaya, Tenango. Es el poder del agua que baja de allá por el rumbo del volcán, se junta el agua y pues hasta aquí nos afecta en San Isidro, Tenango. Chequen el dato, se va por toda la carretera. Carretera, Camino Viejo, Calimaya, Tenango, la fuerza del agua, la fuerza de la naturaleza. Te presento a la nueva subsecretaria de Concertación Política y Atención Ciudadana del gobierno de Zacatecas. La estás viendo en pantalla. El nuevo gobernador, David Monreal, hermano del senador morenista Ricardo Monreal, nombró a Julia Arcelia Holguín como su nueva subsecretaria. Arcelia Holguín fue diputada local, estuvo inhabilitada de los años 2005 al 2015 para ocupar cargos públicos en Zacatecas, porque fue acusada de ejercicio indebido de funciones, abandono de funciones, abuso de autoridad y peculado. Es más, en el año 2005 la Contraloría de Zacatecas inició acción penal en su contra, pero ella huyó para evitar ser detenida. Durante su inhabilitación para cargos públicos, se fue a vivir a Estados Unidos y cuando terminó su sanción, regresó a Zacatecas. Fue diputada por el Partido Verde y el PRI hasta el año 2018 y en el 2018 intentó ser diputada federal por el partido de Morena. Aunque sí consiguió ser candidata de Morena, perdió finalmente en las urnas. Y el nuevo gobierno de Michoacán reveló tremendo contrato del ahora exgobernador Silvano Aureoles. El nuevo secretario de gobierno estatal, Carlos Torres, dio a conocer en conferencia de prensa un contrato hecho a modo por el gobierno anterior, mediante una adjudicación directa, es decir, no fue mediante un proceso de selección de empresas para el que dieran el mejor servicio, sino designaron a una empresa en específico para la firma de un contrato de diciembre del 2015 a una empresa que tenía al momento de la firma 14 días de haber sido creada oficialmente. El contrato consistió en la renta de 6 helicópteros y un avión sigiloso para trabajos de transporte de funcionario, búsqueda, rescate y vigilancia aérea. Es más, el mismo gobierno estatal actual asegura que incluso estas aeronaves fueron usadas con fines personales. El contrato también establecía, según informaron, que solamente se podían usar 50 horas de vuelo efectivas al mes. Si se pasaban, el gobierno de Michoacán tenía que pagar horas extra. En caso del robo, extravío, confiscación, expropiación, daño o destrucción de cualquier aeronave, en el contrato se establecía que el gobierno estatal tenía que pagar el 100% de esa aeronave. Por este servicio fueron pagados durante casi 6 años 1.200 millones de pesos para la renta. Las autoridades del gobierno actual planean la denuncia ante la Contraloría o Fiscalía Estatal. Escuchemos parte de lo dicho por el secretario de Gobierno Estatal, Carlos Flores. Se trata de 5 helicópteros Airbus 125, un helicóptero Agusta Koala y un avión sigiloso Steam, como lo señalan los anexos del contrato. El monto del mismo asciende a 1.227.865.800 pesos a pagarse por un periodo
de 69 meses. Corrijo, el nombre del secretario es Carlos Torres. Y hay actualización sobre el tema Rosario Robles. Recordemos, ella está siendo acusada por la Fiscalía General de la República por el haber visto, digamos en términos llanos, haber visto el desfalco, haber visto desvíos de recursos y no haber presentado las denuncias correspondientes. Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha dicho y se ha investigado y de lo que ha constatado a través de investigaciones periodísticas, no está siendo investigada por haberse ella robado dinero del erario. Por tal motivo, la acusación que hay en contra suya por parte de la Fiscalía General de la República por el delito que le están achacando no representa un delito grave, es decir, no debería de estar en prisión. Sin embargo, para mantenerla en prisión, los ministeriales han argumentado ante el juez que existe riesgo de fuga, ya que han dicho que ella ha presentado documentos falsos, tanto en registros de domicilios como una licencia de conducir falsas, motivo por el cual dicen, bueno, ella se puede escapar durante la realización de todo el proceso en su contra y por tal motivo permanece detenida. Bueno, esto es para recordar lo que ha ocurrido en los últimos años ya del caso Rosario Robles. Ella ha solicitado un amparo que ha conseguido para que se revise la medida cautelar en su contra, para que se revise el criterio del por qué permanece en prisión. Y hoy un tribunal federal ordenó realizar una audiencia el próximo lunes para que se revise esa medida cautelar y se reconsidere si debe llevar el proceso en libertad o en prisión. Así que estemos al pendiente de cómo le vaya a Rosario Robles para el próximo lunes. En los últimos días te he hablado de casos de violencia en diversas partes del país que ha coincidido con el cambio de gobierno que se ha dado en las últimas semanas. Nuevos alcaldes, nuevos gobernadores ya han asumido el cargo. Y principalmente los casos de violencia que hemos registrado se han dado en aquellos lugares, en aquellas demarcaciones donde ganó la oposición, donde están llegando gobernantes del partido contrario a los gobernantes salientes. Tuxpan, Michoacán es otro de los casos que se suman a esta lista. Estás viendo en pantalla el portón de la casa del nuevo alcalde de Tuxpan, Michoacán, Carlos Paredes. Se logran apreciar allí los impactos de bala. Según las primeras investigaciones, el ataque ocurrió este jueves a las 3 de la madrugada en pleno centro, en donde está la casa del alcalde. Fue también las investigaciones preliminares, fue una persona la que realizó los disparos con un arma de bajo calibre, motivo por el cual hasta el momento, insisto, hasta el momento las autoridades se encuentran descartando que se haya tratado del ataque de un grupo delictivo. Sin embargo, es necesario esperar el resultado de las investigaciones de la Fiscalía Estatal. Recordemos, el nuevo alcalde, antes de llegar al cargo, fue coordinador de desarrollo municipal de Silvano Aureoles. Estás viendo en pantalla una fotografía de ambos, uno ya ex servidor público y el otro el nuevo alcalde de Tuxpan, quien aparece del lado derecho. De Michoacán nos vamos a Guerrero, donde en Iguala se está viviendo también una ola de violencia enmarcada también con el cambio de gobierno municipal. El pasado 30 de septiembre te traje este video. Vaya tema. La matanza de 20 presuntos delincuentes por parte de hombres armados que se denominaron como el Cártel de la Sierra. Y de este asesinato tomaron 4 cuerpos, los metieron a un auto y los dejaron con todo y el carro afuera de la casa de la que fue la casa de campaña del nuevo alcalde de Iguala, David Gama Pérez. Esto ocurrió unas horas antes del 30 de septiembre. El 30 de septiembre, David Gama Pérez
se convirtió en el nuevo alcalde de Iguala. El pasado 5 de octubre, estamos hablando de 5 días después de que Gama Pérez asumió la presidencia municipal, el pasado 5 de octubre te traje este otro video. Bueno, ¿qué ocurrió? Se trató de un ataque a tiros en un evento cultural en pleno centro el pasado domingo. Apenas 4 días después de este tiroteo, ocurre lo que te traigo como tema principal. Todo esto ha ocurrido en Iguala del 29 de septiembre a hoy, que es 8 de octubre. Hoy hombres armados, también identificados como el Cártel de la Sierra, los mismos de la matanza de un día antes de que llegara el nuevo alcalde, dieron a conocer un video en donde lanzan una amenaza en contra del nuevo edil. Lo acusan de llevar gente de fuera del municipio para controlar la ciudad y lo critican por no dar esos cargos a la gente que es originaria del mismo municipio. Lo acusan también de haber negociado con Jesús Brito, quien identifican como uno de los líderes del Cártel de la Bandera, y amenazan con atacar al alcalde. Quienes conocen mi canal, quienes conocen mis videos, saben perfectamente que no suelo hacer videos sobre un narcomensaje, sobre un video de algún grupo delictivo. Porque el objetivo de este espacio, de todos mis espacios, no es servir de vocero, evidentemente, de la delincuencia organizada. Sin embargo, cuando llego a hacer excepciones es porque hay un tema relevante detrás de estos acontecimientos, de estos registros. El tema relevante en este caso se trata de el tremendo asesinato de 20 personas que ha tenido continuidad, que ha venido seguido por eventos de alto impacto en el municipio de Iguala, que todo indica están conectados. Motivo por el cual es que he decidido hacer este video, informarte de la existencia de este grupo, de esta amenaza en contra del alcalde, porque están ocurriendo varias cosas en el municipio de Iguala. Y no con el objetivo de creer a pie juntillas lo que se dice o lo que dicen los grupos delictivos, sino estar enterados de qué están diciendo los protagonistas, los protagonistas de este clima de violencia en el municipio. Hasta este momento las autoridades municipales no se han pronunciado sobre este video y, como mencionaba, no suelo compartir ni los videos ni los narcomensajes, salvo, como en esta ocasión, para consignar la existencia de este video. Solo te comparto un pequeño fragmento del mismo. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte, te lo muestro. Y recuerda, estaré al pendiente de lo que esté ocurriendo en ese municipio. Muchas gracias, nos vemos mañana con más información. Y a toda esa gente que siga por mínimo apoyando a los muertos de hambre de los Guerreros Unidos a la Bandera, les vamos a